En el planteamiento del problema nos dan la altura vertical que tiene aquí la compuerta, pero no tenemos la longitud inclinada. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar la longitud inclinada. Aquí se nos va a estar formando un triángulo desde el punto A al B y con una proyección vertical acá, que es la que tenemos de 2.50 metros. Entonces, con las funciones trigonométricas, si usamos la función seno, podemos hallar la longitud inclinada de la compuerta. Tenemos que el seno de 35 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería la longitud S que tiene la compuerta. Entonces despejamos la longitud S, que sería 2.50 metros dividido entre el seno de 35, y nos da una longitud S de 4.35. Esa es la longitud inclinada que tiene la compuerta. Ya con el valor de la longitud inclinada podemos hacer la proyección de la compuerta. Entonces la proyección, el problema nos decía que la compuerta tiene un ancho de 3 metros y acabamos de hallar la longitud o la altura de la compuerta, que es 4.35 metros. Ahora vamos a hallar la presión promedio. La presión promedio está localizada en el centroide de la compuerta. La proyectamos aquí, proyectamos el punto al corte que tenemos transversal. Entonces tenemos por aquí localizada la presión promedio y va a estar a una profundidad HC. Lo primero que debemos hacer es hallar la longitud YC, que es la longitud inclinada que tenemos desde la superficie del líquido hasta el centroide de la superficie inclinada. Para eso formamos aquí los triángulos con trigonometría. Tenemos una profundidad H1 que es de 2 metros, sería esta profundidad que tenemos acá. El ángulo de inclinación de la compuerta, si lo tenemos aquí en este sitio, va a ser el mismo acá en el punto donde se me intersecta la proyección de la superficie inclinada y la lámina del líquido, lámina de agua. Y por aquí tendríamos como hipotenusa Y1. Entonces, si aplicamos la función seno, vamos a tener el cateto opuesto, que es 2 metros, sobre Y1, que es la longitud inclinada. Y despejamos Y1, obteniendo un valor de 3.49. Entonces ya sabemos que desde este punto hasta donde inicia la superficie inclinada tenemos una longitud de 3.49. Entonces, para hallar YC va a ser ese valor de 3.49 más el centroide de la superficie. Como tenemos una superficie rectangular, el centroide de la superficie va a ser la longitud S medios, S 4.35 dividido entre 2, y tenemos la posición del centroide. Entonces es lo que tenemos acá. Y eso nos da un valor de YC de 5.67, la longitud desde este punto hasta este punto. Recuerden que si la superficie cambia, la forma de la superficie cambia, ya la posición del centroide no va a ser S medios, depende de la figura geométrica que tengamos. Y también se debe tener claro que si tenemos una superficie que tenga una figura compuesta, entonces el centroide va a ser un centroide promedio. Debemos aplicar los conocimientos de estática para hallar la posición del centroide. Continuando con la obtención del valor HC, tenemos este triángulo más grande que está formado de este punto a este punto y a la proyección vertical aquí con el líquido. Entonces es todo este triángulo que tenemos. Vamos a tener el ángulo de 35 grados y el cateto opuesto, que es HC. La hipotenusa, que es YC, es lo que tenemos aquí planteado.
Entonces despejamos HC, que sería el 5.67, que es el YC que pasa a multiplicar acá, multiplicado por el seno del ángulo, que es 35, y nos da un valor de HC igual a 3.25 metros. Ya con ese valor podemos hallar la presión promedio. Y tenemos el líquido es agua, 9.81 kilonewton metro cúbico, multiplicado por 3.25 metros, que es la profundidad HC. Y nos da una presión promedio de 31.88 kilonewton metro cuadrado. Ya tenemos la presión promedio, la localización de la presión promedio, valor de YC de 5.67. Ahora vamos a hallar YP, que es la posición de la fuerza resultante, y el valor de la fuerza resultante. La fuerza resultante sabemos que es presión promedio por el área de la superficie. Entonces tenemos un área de 3 metros de ancho por 4.35 metros de altura de la superficie, que va a ser un área de 13.05 metros cuadrados. Y la fuerza resultante va a ser la presión promedio que hallamos anteriormente multiplicada por el área de la superficie, para una fuerza resultante de 416.03 kilonewtons. Ahora vamos a hallar la posición de la fuerza. Aquí hay una variación pequeña de la ecuación de YP, porque necesitamos la posición de la fuerza respecto al punto A, que es donde vamos a hacer momentos para hallar la fuerza en el tope. Entonces ya no empleé la longitud YC completa, sino que la cambié por SC. SC va a ser la distancia que tenemos desde el punto A hasta el centroide de la superficie, más el brazo de inercia. Entonces la ecuación me quedaría YP igual a SC, que es esta longitud, más el brazo de inercia, que es inercia en Z, sobre YC por área. Y la inercia en Z para este caso, que es una figura rectangular, es base por la altura de la figura o superficie al cubo sobre 12. Volviendo a los conocimientos de estática, recuerden que esta ecuación varía dependiendo de la forma geométrica de la superficie. En este caso, como es una superficie rectangular, esta es la ecuación de inercia para la superficie rectangular y nos va a dar un valor de 20.58 metros a la 4. Ahora, algo adicional que debemos tener en cuenta: si la superficie es una superficie con una figura compuesta, digamos que nos está formando varias figuras geométricas, la inercia en Z se halla con el teorema de Steiner o teorema de ejes paralelos. Entonces deben investigar cómo se aplica el teorema de ejes paralelos o teorema de Steiner para el cálculo de inercia en figuras compuestas. Ahora obtenemos el valor YP, que va a ser los 2.18 metros, 4.35 metros sobre 2, que es el centroide, más el brazo de inercia, y eso nos da una longitud YP de 2.46 metros. Ya tenemos la fuerza resultante, la posición de la fuerza resultante, que van a ser los 2.46 metros desde el punto A hasta el punto P, donde tenemos la fuerza resultante actuando. Ahora nos queda hallar la fuerza en el tope, para ver cuál es la fuerza necesaria para que la compuerta se mantenga cerrada o se mantenga estática. Entonces hacemos un diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos las fuerzas que actúan sobre la compuerta. Tenemos la fuerza resultante que obtuvimos del análisis anterior, 416.03 kilonewtons. Tenemos la fuerza en el tope, que va en sentido contrario, que es un valor que desconocemos. Y ahora tenemos una fuerza adicional que actúa sobre la compuerta, es el peso propio de la compuerta. Por eso en el problema se daba el peso específico del material de la compuerta y se daba el espesor, el peso específico de 8 kilonewton metro cúbico para la madera
con la que está construida la compuerta. Y con ese peso específico vamos a hallar W. Ahora, ¿por qué en este caso actúa el peso de la compuerta y en los casos verticales que vimos anteriormente no actuaba? La razón es la siguiente: en las compuertas verticales la compuerta va a tener también un peso, pero si vamos a hacer momentos en el punto donde va a rotar la compuerta, la distancia va a ser cero, entonces por eso no actúa. Mientras que estamos hablando de una compuerta inclinada, del centroide de la compuerta, que es el sitio donde tenemos actuando el peso, al punto A, vamos a tener una longitud horizontal que va a ser una longitud perpendicular a la fuerza, y entonces vamos a tener un momento debido al peso de la compuerta. Esa es la razón de que en la superficie inclinada sí actúe el peso de la superficie. Entonces lo primero que vamos a hallar es la fuerza W o peso de la compuerta, porque tenemos los datos para obtenerla en los datos iniciales del problema. Sabemos que peso específico es peso sobre volumen. Y teníamos un dato que era el espesor de la compuerta. Tenemos una altura, tenemos un espesor de 10 centímetros, 0.10 metros, una altura que hallamos en el planteamiento anterior de 4.35 metros y un ancho de la compuerta, que era un dato del problema, de 3 metros. Eso nos da un volumen de 1.31 metros cúbicos. Y reemplazamos, despejamos de la ecuación de peso específico, peso igual a peso específico por volumen, y entonces obtenemos el peso W, 11.14 kilonewtons. Es el valor que vamos a tener actuando acá. Recuerden que momento es igual a fuerza por distancia, es el giro que me está generando la fuerza W aquí en el punto A. Entonces debemos hallar esta distancia para poder hacer momentos. Aquí se me está formando un triángulo, tengo la distancia X, tengo el punto de aplicación de la fuerza que va a ser aquí en el centroide, y esta hipotenusa ya la conozco. ¿Por qué la conozco? Pues simplemente porque hallé esta distancia de 4.35 metros en el análisis anterior, y el centroide, que es el punto donde actúa el peso, va a ser la mitad de esta altura. Bueno, entonces aplicamos la función coseno porque vamos a hallar el cateto adyacente al ángulo. Y vamos a tener el cateto adyacente X y la hipotenusa 2.17, que es 4.35 sobre 2, el punto del centroide, que es aquí donde tenemos actuando el peso de la compuerta. Hallamos la distancia X y obtenemos un valor de 1.78 metros, que sería esta distancia, y la que vamos a usar para hacer momentos con el peso. Tomamos este sentido de giro como positivo. Sabemos que momento es igual a fuerza por distancia, y la sumatoria de momentos en ese sentido positivo igual a 0. Nos quedaría la ecuación de momentos de la siguiente manera: fuerza resultante por la distancia de la fuerza resultante hasta el punto A, que sería este 2.46, más W por la distancia X, que es el 1.78. Esas dos fuerzas nos dan giro positivo, y la fuerza en el tope, que nos da un giro negativo, sería en este sentido, multiplicada por la distancia hasta el tope, que es 4.35. Entonces, planteando la ecuación de esa manera, tenemos aquí el planteamiento numérico y despejamos la fuerza en el tope, que nos da 239.83 kilonewtons. Y de esta manera resolvimos el problema, que era hallar la fuerza en el tope para que la compuerta se mantenga cerrada, y para que eso esté estático, la sumatoria de momentos debe ser 0.